Cuando Carolina Ferreira, 35 años, CEO de una multinacional de moda que facturaba 150 millones de euros, entró en el taller mecánico de las afueras de Lisboa, empapada por la lluvia torrencial, con la blusa blanca pegada al cuerpo y revelando mucho más do que gostaría. Jamás imaginó que el mecánico Tiago Rodríguez haría justo lo único que ningún otro hombre había hecho en esa situación. Apartar la mirada de inmediato, quitarse su chaqueta de trabajo limpia y dársela, tratándola con un respeto absoluto, como si ella estuviera perfectamente vestida. Ese gesto simple, cuasi antiguo, de pura decencia humana, en un momento de vulnerabilidad brutal, tocó algo en el corazón de una mujer que llevaba 15 años defendiéndose de miradas sucias y segundas intenciones. Y lo que pasó en las horas siguientes, mientras la tormenta rugía allá afuera y los dos quedaban atrapados solos en aquel taller, demostraría que a veces la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en carácter, porque Tiago, con 400 euros en la cuenta y una vida hecha de sacrificios, estaba a punto de enseñarle a una millonaria lo que significaba ser vista de verdad por quien era y no por lo que tenía, vestía o mostraba. El taller Rodríguez Auto estaba en las afueras de Lisboa, escondido entre naves industriales y edificios viejos de la zona de telas. No era el tipo de lugar donde uno esperaría ver un BMW Serie 7 negro, brillante, mucho menos con una mujer elegante al volante que parecía haber salido directa de una pasarela de moda. Pero la vida tiene esa costumbre rara de mezclar mundos que, en teoría, nunca deberían cruzarse. Tiago Rodríguez tenía 32 años y las manos de alguien que trabaja desde el amanecer hasta bien entrada la noche con motores y metal. Mecánico de segunda generación, había heredado el taller de su padre 3 años antes, junto con una deuda de 15.000 euros que todavía estaba pagando. Vivía en un pequeño apartamento sobre el taller. Ganaba tal vez 1.000 euros al mes en los meses buenos, bastante menos cuando el trabajo flojeaba. Su vida era simple: trabajo, un bocadillo rápido, más trabajo, desplomarse en el sofá frente a la televisión y repetir. Pero Tiago tenía algo que no se compra ni con millones: una integridad absoluta. En un sector donde muchos inflaban presupuestos, inventaban fallos y vendían reparaciones innecesarias, él trataba a cada cliente como le gustaría ser tratado. Las viudas mayores del barrio iban a él sabiendo que nunca las engañaría. Los chavales, con coches viejos, sabían que él hacía milagros con poco dinero. Su honestidad era casi leyenda en telas, aunque eso lo mantuviera siempre al límite de la sobrevivencia económica. Aquel jueves de noviembre, el día había empezado como tantos otros. Cielo gris, frío húmedo de Lisboa que se te mete hasta los huesos. 3 coches en reparación y una lista interminable de cosas por hacer. Tiago estaba debajo de un Seat Ibiza cuando escuchó el sonido de un motor caro aparcando afuera. Salió secándose las manos en un trapo manchado de grasa y vio el BMW. Del asiento del conductor bajó ella. Carolina Ferreira era el tipo de mujer que hacía que el mundo se quedara en cámara lenta. Alta, rasgos finos, de esos que delatan buena genética y mucho cuidado personal, cabello castaño perfectamente arreglado, ropa elegante que probablemente costaba más de lo que Tiago ganaba en un mes. Incluso en medio de aquel cielo plomizo, ella emanaba una mezcla de poder y sensualidad que era imposible ignorar. Explicó, con una voz profesional pero cordial, que tenía un problema en el motor, una luz de aviso encendida que no entendía. Necesitaba estar en Oporto para una reunión importantísima en 2 horas. Preguntó si él podía echarle un vistazo rápido. Tiago revisó el coche y en 10 minutos identificó el problema. Un sensor defectuoso, nada grave. Podía cambiarlo en media hora. Carolina aceptó con un suspiro de alivio y una sonrisa que por unos segundos la hizo parecer menos intimidante, más humana, casi vulnerable.
Tiago empezó a trabajar mientras ella esperaba en la pequeña sala del taller, respondiendo correos en el móvil con la concentración de quien dirige un imperio. Él la miraba de reojo mientras ajustaba piezas. Había algo fascinante en el contraste entre ella y aquel lugar. Era como ver una rosa fina, carísima, naciendo en medio del cemento, completamente fuera de lugar pero imposible de ignorar. Entonces el cielo decidió abrirse. No fue una lluvia normal, sino una de esas tormentas portuguesas que parecen querer inundar el mundo. Relámpagos, truenos, agua cayendo tan fuerte que era difícil ver a 2 metros de distancia. Y Carolina, que había dejado documentos importantes dentro del coche, cometió el error de salir corriendo para buscarlos. En 10 segundos estaba empapada de pies a cabeza, el pelo pegado al rostro, el maquillaje arruinado y la ropa, que antes era apenas elegante, ahora era una maldita armadilla. La blusa blanca de seda que llevaba debajo del blazer quedó completamente transparente, pegada al cuerpo como una segunda piel, marcando cada curva, revelando mucho más de lo que cualquier mujer querría mostrar en público. Volvió corriendo al taller, con los documentos presionados contra el pecho, intentando cubrirse sin conseguirlo. Era justo el tipo de situación que cualquier mujer teme, expuesta, vulnerable, sin control ninguno. Y por la forma en que Tiago la miró durante un segundo, un único segundo, antes de apartar los ojos de inmediato, ella se preparó para lo de siempre, el vistazo que se alarga, la sonrisa insinuante, el comentario de broma, la incomodidad que vem logo depois. Pero lo que pasó a continuación la dejó completamente descolocada. Tiago se dio la vuelta, sin olar de nuevo, se quitó la chaqueta de trabajo limpia que guardaba colgada para emergencias, se la extendió sin mirarla y le dijo, con voz tranquila, que al fondo había un baño donde podía cambiarse, secarse un poco, ponerse cómoda. Su tono era suave, pero neutro, profesional. No había ni un gramo de malicia, ni una intención escondida, solo respeto, respeto puro. Carolina tomó la chaqueta con las manos temblorosas, más por el shock de aquella gentileza inesperada que por el frío. Entró al pequeño baño del taller, cerró la puerta y rompió a llorar. No lloraba desde hacía años. Se había entrenado para controlar cada emoción en el mundo implacable de los negocios, pero algo en ese gesto la quebró por dentro. Un hombre que podría haberla mirado de arriba abajo, hacer chistes, sacar ventaja, convertir la situación en algo humillante para ella. Y en vez de eso, la había protegido. Le había devuelto dignidad justo cuando se sentía más expuesta. Cuando salió del baño 5 minutos después, llevando la chaqueta de Tiago que le quedaba a medio muslo, como un vestido corto, el cabello todavía húmedo, peinado con los dedos, la cara casi sin maquillaje, se sentía más desnuda emocionalmente que físicamente, más vulnerable de lo que se recordaba en 15 años. Tiago seguía trabajando en el coche de espaldas, dándole espacio pero sin ignorarla, solo respetando sus tiempos. Ella se disculpó por la molestia, por haberse metido en aquel lío, por la situación vergonzosa. Tiago se giró, la miró directo a los ojos, sin bajar la vista ni una vez, y dijo algo que ella nunca olvidaría. Le dijo que no tenía por qué disculparse por la lluvia, que eso no era culpa suya, y que cualquier persona merece respeto, esté como esté vestida o mojada. Fue en ese instante cuando Carolina Ferreira sintió que algo se movía muy hondo dentro de sí. Había pasado 15 años en el mundo de la moda, rodeada de hombres que la miraban como un objeto o la temían por su poder. Y allí, en un taller perdido en las afueras, un mecánico con las manos llenas de grasa le estaba mostrando más clase que todos los ejecutivos con traje Armani que había conocido. La lluvia seguía cayendo sin piedad, de ese tipo de tormenta que paraliza la ciudad. Tiago terminó el trabajo en el BMW, pero cuando intentó arrancarlo para probarlo, el motor hizo un ruido raro. Revisó de nuevo y descubrió un segundo problema más serio, que la lluvia y la humedad habían empeorado.
Necesitaba una pieza que no tenía en el taller. Tenía que pedirla. Mínimo 3 horas, quizás más con aquella tormenta. Carolina llamó a su oficina en Oporto y canceló la reunión. Su asistente se quedó en shock. Carolina nunca cancelaba nada. Pero algo en ese día le hizo entender que tal vez, solo tal vez, no todo en su vida debería girar alrededor del trabajo. Atrapados en el taller, mientras afuera el mundo parecía desmoronarse bajo el agua, Tiago preparó café en una cafetera vieja que tenía en un rincón y se lo ofreció. Ella aceptó agradecida, buscando calor por dentro y por fuera. Se sentaron en 2 sillas gastadas de la sala de espera y por primera vez desde que había llegado a CEO, Carolina se descubrió realmente hablando con alguien. Tiago le preguntó a qué se dedicaba. Ella dudó un segundo. Luego decidió ser vaga a propósito. Dijo que trabajaba en moda, que dirigía una empresa, pero no dijo cuán grande era. No mencionó los 150 millones de facturación, ni que sus vestidos los llevaban actrices y modelos en medio mundo. Ese rato no quería ser la CEO Ferreira. Solo quería ser Carolina. Él le contó su historia, el taller heredado con deudas, las 14 horas de trabajo al día para mantener a flote lo que su padre había construido, la lucha de cada mes para pagar alquiler y proveedores. Pero hablaba sin victimismo, lo hacía con la dignidad de quien sabe el valor del trabajo duro. Carolina lo escuchaba, casi hipnotizada. En su mundo, la gente se quejaba teniendo todo, ejecutivos que ganaban 100. 0 € al año llorando porque el bonus era menor de lo que esperaban. Ella misma se había sentido vacía más de una vez a pesar del éxito brutal. Y allí estaba un hombre que ganaba en un año lo que ella gastaba en zapatos. Y aún así hablaba de su vida con gratitud. Ella le preguntó si no le pesaba todo, el cansancio, los sacrificios, ver pasar coches caros, gente rica, mientras él solo tocaba motores para sobrevivir. Tiago se quedó pensando antes de contestar. Dijo que a veces, claro que sí, la vida era dura, pero que tenía un techo, comida, salud, que podía mirar a cada cliente a los ojos sabiendo que nunca le había robado nada y que dormía tranquilo por la noche, y que para él eso valía más que todo el dinero del mundo. Carolina sintió un nudo en el pecho. Ella tenía dinero de sobra, tanto como para no preocuparse por 3 generaciones. Pero no recordaba la última vez que había dormido realmente tranquila, sin despertarse a las 3 de la mañana, pensando en problemas, decisiones, miedos, inseguridades que ni todo su éxito había sido capaz de callar. La conversación se fue volviendo cada vez más íntima. Tiago le preguntó si estaba casada, si tenía hijos. Carolina soltó una risita amarga. Dijo que su trabajo no dejaba espacio para relaciones, que los hombres que conocía o se sentían intimidados por su éxito, o solo estaban interesados en su dinero. Los últimos 3 habían terminado pidiéndole inversión para sus startups o un puesto en su empresa. Había dejado de buscar el amor, cansada de decepciones. Tiago, a su manera, entendía esa soledad. No tenía tiempo ni dinero para citas. Su última novia lo había dejado 2 años antes, harta de salir siempre a pasear y comer pizza barata. Quería una vida mejor de la que él podía ofrecerle, y él no la culpaba. Mientras hablaban, el taller dejó de ser un lugar feo, con paredes sucias y olor a aceite. Por unas horas se convirtió en una especie de burbuja. Una burbuja donde 2 personas de mundos completamente distintos se quitaban las máscaras y hablaban como si se conocieran de toda la vida. En un momento, Carolina dijo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Le confesó que en toda su vida rodeada de gente poderosa nunca se había sentido tan segura con alguien, con tan poco, que la forma en la que él la había tratado cuando estaba empapada, prácticamente desnuda bajo la ropa, había sido una de las cosas más bonitas que alguien había hecho por ella. Tiago se sonrojó un poco, incómodo con el cumplido.
Dijo que solo había hecho lo que cualquier persona decente debería hacer, pero Carolina negó con la cabeza. Le explicó que en su mundo muy poca gente elegía hacer lo decente cuando podía hacer otra cosa, que el respeto era raro y la bondad sincera, casi un lujo. Cuando la tarde empezó a parecer noche y la lluvia por fin empezó a aflojar, llegó la pieza. Tiago trabajó rápido, cambió lo necesario y revisó el BMW hasta asegurarse de que funcionaba perfecto. El coche estaba listo. Carolina podía irse, pero ninguno de los dos parecía tener prisa. Cuando Tiago le dijo que el coche estaba arreglado, hubo un momento raro, casi denso en el aire. Ella le dio las gracias y preguntó cuánto le debía. Él hizo las cuentas con calma, 120 euros por la pieza, 50 por la mano de obra, 170 euros en total. Carolina abrió un bolso de cuero que seguramente valía más que todo el contenido del taller. Sacó 5 billetes de 100 euros y se los tendió. Dijo que quería pagarle 500 euros por el trabajo, por el café, por el tiempo, por la forma en que la había tratado. Tiago miró el dinero, luego la miró a ella, luego volvió a mirar el dinero y hizo algo que Carolina no esperaba en absoluto. Lo rechazó, con amabilidad, pero firme. Dijo que el trabajo valía 170 euros, no más, que no quería caridad ni propinas exageradas para compensar nada, que él solo quería que le pagaran justamente por lo que había hecho. Era una cuestión de orgullo, de dignidad profesional. Carolina se quedó con los billetes en la mano, descolocada. En su mundo, el dinero lo arreglaba todo. Compraba tiempo, compraba favores, compraba atención, compraba silencios, compraba personas, y ahí tenía enfrente a un hombre que estaba rechazando 330 euros de más porque solo quería lo que le correspondía, nada extra. La frustración de no poder usar el dinero para equilibrar aquella deuda emocional se mezcló con un respeto brutal por aquella firmeza. Mientras se preparaba para irse, le devolvió la chaqueta de trabajo de Tiago, limpia, doblada. Y casi sin pensar demasiado, se escuchó a sí misma decir algo que no estaba en ningún plan. Le preguntó si podían verse otra vez, tal vez para un café de verdad, en un lugar más decente. Cuando ella no estuviera empapada ni desesperada por llegar a una reunión. Quería agradecerle mejor, conocerlo más. Tiago dudó. Las diferencias entre ellos parecían enormes, como un muro. Ella conducía un BMW que costaba más de lo que él ganaría en 5 años. Su reloj probablemente valía lo mismo que la deuda que todavía cargaba del taller, pero había algo en sus ojos, cierto cansancio mezclado con una soledad que él reconoció de inmediato. Una sinceridad que no se compra. Dijo que sí. Intercambiaron números. Carolina sonrió y no fue la sonrisa fría de CEO segura de sí misma. Fue una sonrisa cálida, casi tímida, que la hacía parecer más joven, más cercana, más peligrosa para su corazón. Subió al BMW reparado y se fue, dejando a Tiago parado frente al taller, preguntándose qué demonios acababa de pasarle a su vida. Esa noche, ninguno de los dos durmió bien. Carolina, en su apartamento de lujo en Oporto con vistas al Douro, se descubrió pensando en el mecánico que le había dado su chaqueta sin mirarle el cuerpo una sola vez. Tiago, en su apartamento pequeño sobre el taller, se preguntaba si estaba loco por imaginar que una mujer así podía estar interesada en él como hombre, no como un simple proveedor de servicios. A la mañana siguiente, Carolina hizo algo que no hacía desde hacía años. En lugar de ir directa a la oficina, se desvió por Lisboa. Compró 2 cafés en una cafetería gourmet y se presentó en el taller a las 9 en punto. Tiago ya estaba trabajando, lleno de grasa, concentrado en un motor. Cuando la vio entrar, tan elegante como siempre, con 2 vasos de café en la mano y una sonrisa un poco nerviosa, sintió que algo se derretía dentro de su pecho. Desayunaron juntos, sentados en las mismas sillas gastadas de la sala de espera. Hablaron de todo y de nada, de la tormenta, de coches, de moda, de música, de tonterías. Ella, por fin,
Le contó la verdad completa sobre quién era, qué hacía, la magnitud real de su empresa, lo que ganaba, el nivel de poder que tenía. Le dio miedo que, al escuchar todo eso, él cambiara la forma de mirarla, pero Tiago seguía mirándola igual, con respeto, con calma y con un interés que tenía muy poco que ver con su dinero. Carolina sintió que el suelo se le movía. Tiago la veía, no a la CEO, no a la multimillonaria, no al icono de la moda. Veía a la mujer exhausta detrás de todo eso, la que había sacrificado relaciones, tiempo, felicidad y descanso en el altar de la ambición. La que no recordaba la última vez que alguien la abrazó sin pedirle nada a cambio. En las semanas siguientes, Carolina y Tiago empezaron a verse regularmente. Ella ajustaba su agenda para pasar por el taller siempre que podía. Él cerraba un poco antes, cuando sabía que ella iría, se duchaba mejor. Intentaba que el lugar pareciera menos caótico. Salían a pasear por la Ribeira, a cenar en tascas sencillas, donde Tiago insistía en pagar al menos su parte, aunque eso significara que en el resto de la semana tuviera que apretarse el cinturón. Carolina aprendió a no insistir en pagar todo. Entender que eso hería su orgullo fue una prueba de cariño tan grande como cualquier regalo caro. Tiago descubrió que, detrás de la seguridad de Carolina, había una vulnerabilidad inmensa, un miedo constante a no ser suficiente como persona si le quitaran el éxito profesional. Se besaron por primera vez en el Jardín das Virtudes, como dos turistas enamorados. Fue un beso dulce, lento, con ese toque de urgencia de quienes llevan años con hambre de afecto verdadero. Y al mismo tiempo fue aterrador, porque los dos sabían que estaban cruzando una línea invisible, la que separa mundos que supuestamente nunca debían mezclarse. Pero el mundo exterior no fue especialmente amable con su historia. Los colegas de Carolina empezaron a notar cambios, que ella sonreía más al móvil, que se iba a casa más temprano, que ya no vivía únicamente para la oficina. Cuando se enteraron de que estaba saliendo con un mecánico de barrio, las reacciones fueron desde el shock hasta la burla abierta. Su director financiero, un hombre cínico de 50 y tantos, le dijo que entendía el turismo social, que a veces la gente rica se divertía experimentando con gente normal, por la adrenalina, pero que no confundiera un capricho con algo serio. Según él, gente como ella y gente como él vivían en universos paralelos. Carolina lo miró con un desprecio frío y le soltó que quizá comentarios como ese explicaban por qué iba ya por su tercera esposa, y aún así nadie lo aguantaba de verdad. Pero las palabras se quedaron ahí, como veneno suave, plantando dudas. Tiago tampoco lo tenía fácil. Los amigos del barrio se burlaban, decían que ella era su sugar mama, que lo estaba usando para sentirse buena persona, que cuando se cansara lo iba a dejar destrozado, que mejor aprovechara para sacarle dinero mientras pudiera, porque la historia no iba a durar. Las diferencias eran evidentes. Carolina vivía entre champán, hoteles de 5 estrellas y restaurantes con estrella Michelin. Tiago entre cerveza, tascas, bocadillos y cuentas apretadas. Ella hablaba 3 idiomas, viajaba a reuniones internacionales. Él nunca había salido de Portugal. Ella ganaba en un día lo que él en un mes. La tensión estalló una noche cuando Carolina lo invitó a un evento empresarial importante. Era una gala benéfica, trajes de noche, corbatas perfectas, toda la élite de la moda. Tiago no tenía ni un traje decente. Ella se ofreció, con la mejor intención, a comprarle uno. Él lo tomó como una humillación. Se sintió como un muñeco que ella quería vestir a su gusto. Discutieron por primera vez en serio. Carolina le dijo que él estaba complicando las cosas por orgullo absurdo, que solo quería que se sintiera cómodo. Él le respondió que ella no entendía lo que es ser el pobre del brazo de la rica, que él no quería sentirse como un accesorio caro en su mundo. Las palabras fueron duras, dichas desde el dolor más que desde la rabia. Carolina salió del taller llorando. Tiago se quedó solo, rodeado de motores.
preguntándose si toda esa gente que les decía que lo suyo no tenía futuro tenía razón. Pasaron 2 semanas sin hablarse. Carolina se enterró en trabajo como antes, con una frialdad casi mecánica. Tiago trabajó todavía más. Los motores eran más previsibles que los corazones, hasta que, una noche, el móvil de Tiago sonó. Número desconocido. Era una mujer. Se presentó como la madre de Carolina. Le dijo que su hija no estaba bien, que no comía como antes, que no dormía, que había vuelto a convertirse en la versión antigua de sí misma, la mujer exitosa por fuera, vacía por dentro. La señora Ferreira le dijo algo que Tiago no esperaba escuchar. Le confesó que en 40 años nunca había visto a su hija tan feliz como en las semanas en que estaba con él, que el dinero jamás había conseguido esa luz en los ojos, y que si él la quería de verdad, quizás valía la pena tragarse un poco de orgullo, porque el amor vale mucho más. Tiago la escuchó con el corazón acelerado. Preguntó qué debía hacer. Ella se rió con cariño y le dijo que no podía darle un manual para recuperar a su hija, pero que tal vez aparecer en su oficina de Oporto, con flores sencillas y una disculpa sincera, sería un buen comienzo. Al día siguiente, Tiago cerró el taller, se vistió con lo mejor que tenía, que seguía siendo modesto, y tomó el tren hacia Oporto. En la estación compró un ramo de rosas simples, las que le alcanzaban. Sus manos temblaban un poco, pero sus pasos no. Llegó al edificio donde Carolina tenía su oficina. Se veía totalmente fuera de lugar, con su chaqueta gastada entre gente vestida de Armani y Prada. La recepcionista casi no lo deja subir. Dijo que la CEO no recibía a nadie sin cita. Pero algo en la desesperación honesta de la mirada de Tiago la hizo llamar arriba. Cuando Carolina escuchó quién estaba abajo, dijo que lo dejaran subir de inmediato. Cuando Tiago salió del ascensor en el último piso, ella ya lo esperaba. Maquillaje perfecto, traje impecable y unos ojos hinchados que delataban todas las noches mal dormidas. Se miraron a través del elegante vestíbulo de cristal y acero, 2 personas que pertenecían a mundos distintos, pero que, de alguna manera, se habían escogido. Tiago le extendió las rosas, y con la voz un poco rota, se disculpó por su orgullo, por haber hecho las cosas más difíciles de lo necesario. Le dijo que tenía miedo de no ser suficiente, de ser visto solo como el pobre, de perderse dentro del mundo de ella. Pero que había entendido algo. Prefería estar con ella y lidiar con todas esas diferencias que vivir sin ella pretendiendo que estaba bien. Carolina tomó las rosas con las manos temblorosas y le dijo que la que debía disculparse era ella, por no entender cuánto le dolía todo eso, por presionarlo, por intentar arreglar con dinero lo que necesitaba tiempo y respeto. Le dijo que no quería cambiarlo ni comprarlo, que solo quería amarlo, y que, si los dos querían, encontrarían la forma. Se abrazaron allí mismo, en el vestíbulo de aquel edificio elegante, ante las miradas curiosas de empleados y ejecutivos. 2 mundos chocando, y decidiendo que no les importaban las reglas no escritas. Un año después, Tiago y Carolina seguían juntos. No había sido fácil. Tuvieron que aguantar miradas juzgonas, comentarios maliciosos, chistes de mal gusto, sus propios miedos. Pero todos los días volvían a elegir lo mismo, elegirse el uno al otro. Carolina hizo algo que para su entorno fue una locura. Le ofreció a Tiago convertirse en el responsable del mantenimiento de toda su cadena de tiendas en Portugal, no por caridad, sino porque confiaba en su honestidad y su talento. Él ganaría 3 veces más, viajaría más, tendría otro nivel, pero cada euro que entrara sería trabajado con las mismas manos que siempre. Tiago aceptó, pero puso una condición. El taller de su padre se quedaba. Contrataría a alguien de confianza para que lo ayudara cuando él estuviera fuera, pero ese lugar era parte de quién era. No estaba dispuesto a apagar su historia. Carolina lo entendió y lo respetó. El mundo, poco a poco, empezó a aceptarlos.
Los colegas de Carolina vieron que Tiago no estaba ahí por el dinero, que trabajaba duro, que jamás aprovechaba su posición, que la trataba con un respeto que muchos de ellos nunca le habían tenido. Los amigos de Tiago vieron que Carolina no intentaba cambiarlo, ni manejarlo como si fuera un proyecto, que seguía yendo al taller, a veces en jeans y camiseta, a ayudarle a limpiar un poco, a sentarse en las mismas sillas viejas donde todo había comenzado. Una noche, sentados en la terraza del apartamento de Carolina en Oporto, con vista a las luces reflejándose en el río, Tiago le preguntó si se arrepentía de algo, si a veces le pesaba estar con alguien tan diferente de su mundo. Carolina lo miró con una ternura tranquila y le dijo que su único arrepentimiento era no haberlo conocido antes, que él le había enseñado, por fin, que la verdadera riqueza no estaba en la cuenta bancaria. Tiago la besó suave. Luego le dijo algo que hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Le confesó que, aquel día bajo la lluvia, cuando le dio la chaqueta sin mirarla, no sabía que en realidad estaba salvando a los dos, que ella lo había salvado a él de una vida de soledad silenciosa, que le había demostrado que él también merecía ser amado así, por quien era. La historia de cómo una millonaria y un mecánico se enamoraron bajo la lluvia se hizo conocida en algunos círculos. No como un cuento de hadas imposible, sino como un recordatorio poderoso de que el amor verdadero atraviesa clases sociales, de que el respeto vale más que cualquier coche de lujo, y de que muchas veces las personas que menos tienen por fuera son las que más llevan por dentro. Años después, cuando se casaron en una ceremonia sencilla en el mismo taller donde se habían conocido, Carolina usó un vestido que ella misma diseñó. Tiago llevó el mismo traje que había comprado para ir a Oporto a pedirle perdón, porque era el que llevaba puesto el día en que decidió elegir el amor por encima del orgullo. También llovió ese día, como si el destino quisiera recordarles el origen de todo. Pero esta vez estaban juntos bajo el mismo paraguas, sin miedo a mojarse, listos para cualquier tormenta, porque habían aprendido la lección más importante. Cuando dos personas se ven de verdad, no por lo que tienen, sino por lo que son, no hay dinero, ni clase social, ni opinión ajena que pueda separarlas.